Apreté con fuerza la cita médica de mi padre, con la mirada fija en una línea brutal. Ese mismo día lo llevaban al quirófano y aún así querían que firmara la venta de la casa de mis abuelos. Soy Isabela, la hija menor, la que siempre fue subestimada en la familia. Tuve que alzarme contra mi madrastra y contra el silencio de los parientes para defender el hogar de mi madre. ¿Y tú qué piensas cuando la justicia en la familia solo llega gracias a un papel y al valor de la hija más pequeña? Comparte tu opinión en los comentarios. Domingo al mediodía. El patio de la casa de mi hermano estaba abierto y el sol hacía brillar la paella como si fueran lentejuelas amarillas. El limonero olía a jabón. Todo parecía en paz, salvo mis manos, que temblaban. Elena, mi cuñada, habló con esa calma que anestesia. Levantó la copa y dijo, como si brindara, «El patrimonio no debe salir de la familia». Lo pronunció despacio y luego miró a Clara con una sonrisa segura. Se me heló la espalda. Daniel, mi hermano, repartía los trozos de pollo con una atención exagerada. Mi padre, Víctor, asentía desde la cabecera. Sofía, su esposa, tenía esa media sonrisa que es cálculo. Clara ya se veía estrenando piso, colgando su nombre en el timbre. En Alcalá todos se conocen. Las sobremesas se oyen por encima de las paredes bajas y una frase en voz alta cruza hasta la papelería de la esquina. Pensé en mi madre y en la casa vieja que cuidamos juntas. Cada vez que yo la mencioné, alguien cambió de tema. Ese «ya veremos» era una puerta que nunca se abría. Elena siguió, suave. Clara merece seguridad. Un piso en el centro, a su nombre. Así las cosas quedan donde deben quedar. No mencionó el mío. No hacía falta, su perímetro me dejaba fuera. Tomé aire, apoyé el móvil sobre las rodillas, debajo del mantel, y deslicé el dedo hasta la grabadora. No fue heroísmo, fue instinto. Quise guardar el tono, las palabras, la música de cubiertos, la risa de Clara que entraba entre frase y frase. Sofía dio cuerda. Es lo sensato. Uno cuida lo suyo. Al fin y al cabo, somos nosotros quienes sostenemos esta mesa. Dijo, somos nosotros, con una naturalidad que borraba medio árbol familiar. Víctor hizo un gesto mínimo, pidiendo calma o disculpa. Nunca supe leerlo. Me oí preguntar, en voz baja, ¿y la casa de mamá? Era una pregunta vieja, casi gastada. Elena dejó la copa sin mirarme. Isabela, no mezcles asuntos, hablamos del futuro de Clara. La palabra futuro quedó flotando hasta que Daniel carraspeó. Se habló de precios, de hipotecas, de lo fácil que es conseguir aval cuando la familia está unida. Clara asentía, anotaba en el móvil, buscaba la aprobación de Sofía. Yo veía el patio de mi madre, las baldosas que fregamos, el olor que quedaba en las manos. Aquella casa no era un número, era una forma de estar en el mundo. La paella se quedó en silencio. Elena contó una anécdota del trabajo. Sofía rió. Víctor preguntó si queríamos café. Daniel puso la cafetera italiana. Fue un paréntesis de normalidad. Con el café, Helena abrió un cajón invisible. Entonces, Clara, esta semana podríamos firmar la reserva. Todo está claro. La palabra firmar me pinchó. Guardé el móvil y lo apreté contra el muslo. Sabía que la grabación no cambiaba nada por sí sola, pero me anclaba a un hecho. Ya no era una sensación, era una frase. Miré a Daniel. Esquivó mis ojos. Le habría pedido que dijera algo, cualquier cosa que metiera mi nombre en esa conversación. No lo hizo. Elena cerró con un «así cuidamos el apellido» y llevó los platos a la cocina. Me ofrecí a lavar. La espuma me cubrió las manos y el ruido del agua me protegió unos minutos. Oí pasos en el pasillo, risas, la puerta del patio abrir y cerrar. Cuando terminé, el sol ya no pegaba tan fuerte. Le di las gracias a Daniel por el café y dije que subiría un rato a mi cuarto. Nadie preguntó por qué. Al cerrar, el silencio me devolvió el eco de la sobremesa. Puse el móvil sobre la mesa y escuché los últimos 30 segundos.
La voz de Elena era nítida, tranquila, casi dulce. El micrófono captó un cuchillo chocando con un plato y la risa de Clara. Guardé el archivo con un nombre simple y la fecha. Iba a tumbarme cuando oí la voz de mi padre. No estaba solo. Sofía hablaba bajito, como quien revisa una lista. Me acerqué a la puerta sin abrir del todo. Oí la frase que partió el día en dos. Mejor firmarlo pronto, Víctor. Así nos quitamos el problema. Mi padre respondió algo que no entendí. Quizá un suspiro, quizá un sí. El suelo se volvió más frío. Supe con una certeza sencilla que la tarde no había terminado. Apenas empezaba. La voz de mi padre llegó desde el salón como una cuerda tensa. Me quedé inmóvil en el pasillo, con la mano en el pomo. La casa estaba en silencio de siesta. Por la ventana abierta entraba un hilo de aire y el tañido de la parroquia. Sofía hablaba en un murmullo apurado, como quien empuja un carrito que no quiere detenerse. «Víctor, cuanto antes, mejor», dijo ella. «Si firmamos esta semana, nadie se enreda. Ya hablé con el agente. No conviene dejarlo rodar». Mi padre carraspeó. «No lo sé, Sofía. Isabela». «Isabela no entiende de estas cosas. Es por el bien de todos». Esa frase me pinchó la nuca. Entorné la puerta para escucharlos sin delatarme. Desde la cocina llegaba el olor a café de la sobremesa. «Quedamos en reservar el piso para Clara», continuó Sofía. «El vendedor no esperará eternamente, y con la casa de Alcalá podemos resolverlo. Tu parte es firmar, nada más. Después, silencio». No dijeron la casa de mamá, dijeron la casa de Alcalá, como si fuera un objeto intercambiable. Sentí un vacío limpio. Recordé a mi madre cepillando el patio y su risa breve. «Una casa se guarda con hechos, no con promesas», me había dicho. Mi móvil pesaba en el bolsillo. No lo saqué, solo apoyé la frente en la pared. Escuché a mi padre. «El agente insiste con los plazos. Dice que el comprador ya transfirió». Hizo una pausa. «Las arras». Sofía respondió: «Sí, ya están recibidas. Mejor así. No hay marcha atrás sin coste». «Ya están recibidas». La repetí por dentro para no olvidarla. Frase corta que ata. Mi padre preguntó si sería necesario avisar a Daniel. Sofía dijo que no, que mejor comunicar todo cuando esté cerrado, que el ruido previo perjudica. Clara lo agradecerá. La familia debe verse unida. Hubo un silencio largo. El reloj del pasillo marcó los segundos. Pensé en todas las veces en que, al mencionar la casa, me habían cambiado de tema, como si yo me aferrara a una foto vieja. Ahora hablaban de plazos y firmas sin mí. Me retiré un paso para no crujir la madera. Abrí la app de notas y escribí palabras sueltas. Firma, agente, semana, arras, recibidas. Sentí vergüenza de escribir escondida en mi propia casa. Y luego se me pasó. Si ocultaban el proceso, yo tenía derecho a guardar memoria. Oí a Sofía caminar hacia el balcón. Bajó la voz. «Si Isabela pregunta, dile que son papeles del seguro. Ya sabes cómo se pone. No necesita sufrir». Mi padre no contestó. Lo imaginé con la mano en el marco, mirando a un punto neutro. Esa cobardía amable que tantas familias confunden con paz. Volví a mi cuarto. La maleta seguía medio abierta. En el cajón guardaba un álbum con fotos de la casa. El limonero, la sombra de la parra, la pared donde mamá marcó mi altura con lápiz. Lo abrí para no gritar. Pensé en la comida de hoy, en la frase de Elena sobre el apellido, en la sonrisa satisfecha de Clara, en el cansancio de Daniel. Todo encajaba si yo cedía, pero de mi madre aprendí gestos que cambian rumbos. Anotar una fecha, pedir un papel, presentarse a tiempo. Añadí a la nota la hora y las palabras casi exactas. No era una grabación, pero era lo que tenía. El viento movió la cortina y entró el toque de campanas. Entonces tomé una decisión sin reversa. Iría a Alcalá por Semana Santa, no por nostalgia, sino por pruebas. Iría al registro, pediría una nota simple, hablaría con quien hiciera falta.
Si había un movimiento hecho, debía quedar huella, y si no lo había, mi presencia sería advertencia. Guardé el álbum, preparé una mochila con lo mínimo: documentos, libreta, cargador, chaqueta. Me miré en el espejo. Me vi pálida, pero nítida. Escribí un recordatorio para mí como un contrato. Cuando empiece la semana, ve. Guardé el móvil. Afuera, alguien arrastró una silla en el patio. Escuché a Elena despedirse, a Clara reír, a Sofía decir algo que no alcancé. La voz de mi padre llegó como marea indecisa. Pensé que algún día hablaríamos mirándonos a los ojos, pero no hoy. Hoy solo necesitaba un hilo de certeza. Las zarras ya estaban recibidas y yo debía moverme antes de que todo se volviera irreversible. La noche de Viernes Santo aún colgaba en las calles cuando el tren me dejó en Alcalá. Las procesiones de Semana Santa seguían su ritmo: cirios que goteaban cera sobre el adoquín, tambores lentos, incienso pegado a la ropa. Yo avanzaba con una frase latiéndome en la cabeza. Las zarras ya estaban recibidas. Caminé por el casco antiguo hasta la casa. El portal tenía la pintura levantada y al fondo el patio con el limonero viejo. Toqué la verja con la punta de los dedos. La luz de la tarde realzaba los desconchones que mamá señalaba con un «luego lo arreglamos». Respiré hondo. Un chasquido de cámara me hizo girar. Un hombre, de pie frente a la fachada, cambiaba de ángulo y tomaba fotos con un objetivo grande. No era turista. Miraba como quien arma un dossier. Llevaba una carpeta rígida bajo el brazo y un bolígrafo en el bolsillo de la camisa. Me quedé en la acera de enfrente, como quien mira escaparates. Saqué el móvil y encuadré con discreción su perfil, la carpeta, el número de la calle. Otra foto, más abierta. Por el borde aparecía la esquina de un coche con un adhesivo de agencia en el parabrisas. Guardé las imágenes. En un pueblo pequeño sobran preguntas. Isabela. La voz llegó desde una silla plegable junto a la puerta vecina. Era Inés, pelo blanco recogido con peineta. Me hizo una seña. Ha venido una mujer con ese hombre. No es de aquí, traje claro, muy derecha. Le mostró la casa como si fuera suya. ¿Cuándo?, pregunté. 2 veces esta semana, ayer por la tarde y el martes a media mañana. Hablaban bajo, él tomaba notas. Me dio su tarjeta por si veía a los dueños. Dijo que era para actualizar el expediente. Inés entornó los ojos. No me gustan las cosas que se hacen en silencio. El hombre fotografió el patio a través de la reja. Crucé la calle despacio y me planté a una distancia cortés. ¿Busca a alguien?, pregunté. Sonrió sin enseñar dientes. Estoy registrando inmuebles de la zona. Proyecto personal. Qué casualidad que empiece por esta casa. Sostuve la mirada. Él bajó la cámara. Si quiere le indico otras fachadas. No hace falta, gracias. Miró el reloj. Debo seguir. Dio por terminada la conversación con un gesto amable. No lo detuve. Volví junto a Inés. Mejor guarda esto, dijo y sacó de su bolsillo un rectángulo blanco. La tarjeta era sencilla: nombre y apellidos, móvil, correo con dominio de agencia. Me la dio el martes, dijo que te la pasara si te veía. La sostuve un segundo más de lo necesario. La guardé en la cartera, en el mismo compartimento donde llevo una foto pequeña de mamá. Tomé otra imagen de la fachada desde un ángulo que mostraba el timbre y al fondo el patio. Esa mujer, ¿cómo era? Inés alzó una ceja. Pelo oscuro, recogido, perfume fuerte. Camina como quien ya decidió. No pregunté el nombre que me ardía en la lengua. Bastaba la descripción. Las procesiones doblaron la esquina y el murmullo de tambores entró como marea mansa. Un grupo de niños pasó con velas. La cera formó un charco brillante cerca del bordillo. La vida seguía y mi casa era un punto más en la ruta de alguien. Me despedí de Inés con un apretón. Le pedí que, si veía otra vez a la mujer o al fotógrafo, me enviara un mensaje. Apunté su número y los datos de la tarjeta en una nota del móvil. Revisé mis fotos.
En una se veía el reflejo del fotógrafo en el cristal, en otra la esquina del adhesivo de la agencia. Eran piezas sueltas, pero ya había un hilo. Recordé la voz de mi padre. Las arras ya están recibidas. La repetí en silencio para no olvidarla y para que no se volviera costumbre. No pienso aceptarlo como si fuera un trámite cualquiera. Una casa no se borra con una firma. La decisión se presentó sin dramatismos. Ir al registro de la propiedad, pedir una nota simple, comprobar cada dato. Si había papeles en marcha, aparecerían ahí. Cerré la nota con una palabra clara: lunes. Guardé el móvil y me levanté. Las campanas sonaron y por primera vez en días sentí que el ruido del pueblo estaba de mi parte. Lunes por la mañana, el registro de la propiedad de Alcalá estaba casi vacío. El eco de mis pasos sonaba más alto de lo normal. Me acerqué a la ventanilla con las manos frías, pedí una nota simple y di los datos de la finca. La funcionaria me pidió el DNI, confirmó en la pantalla e imprimió el documento. El papel salió con un rumor breve, como si el aparato susurrara un sí que yo no quería oír. Respiré hondo. Recordé la tarjeta del agente y la voz baja de Inés. Su vino con una mujer que caminaba como dueña. Guardé la tarjeta en el bolsillo interior de la chaqueta como un amuleto. La funcionaria señaló los apartados y me explicó con paciencia dónde leer. Yo asentía y al mismo tiempo repasaba el patio de la casa, el limonero y la marca de lápiz en la pared. La nota simple era clara. En observaciones, un contrato de arras constaba como presentado, con fecha reciente. Había un número de asiento, un código y una cantidad. Toqué la cifra con el dedo, como si al rozarla fuera menos real. El nombre de mi padre aparecía junto a una mención representado por, que me dejó un hilo de duda. Pregunté si podía obtener copia de ese contrato. La funcionaria dijo que ese documento lo custodia el notario, pero que la carga ya constaba. Tragué saliva y asentí. Salí al pasillo y llamé a Marisol. Contestó al segundo tono. Le leí los datos con calma. Ella escuchó sin interrumpirme y me pidió una foto del papel. Se la envié. Su respuesta llegó pronto. Si las arras ya se han recibido, deshacerlas sin causa implica penalización. Me preguntó si tenía pruebas de presión, engaño o algún problema de consentimiento. Le conté lo de la mujer y el agente, la tarjeta y lo que dijo Inés. Me recomendó pedir cita con un notario y con una abogada de familia. Me senté en un banco de madera del vestíbulo. El sol entraba en rectángulo desde la puerta. Abrí el correo y redacté un mensaje a mi padre, de tono neutro, pidiéndole ver juntos los documentos firmados. No lo envié. Lo guardé en borradores para no actuar con rabia. Miré la nota simple otra vez, el código de asiento y la fecha. La cifra parecía más alta de lo que él habría negociado por su cuenta. Pensé en Sofía. Entonces vibró el teléfono. Era una alerta de red social. Clara había subido historias. Un recorrido por un piso piloto, encimeras nuevas, armarios brillantes, una ventana a una plaza. Escribió muy pronto hogar. 15 segundos bastaron para que yo tragara en seco. Me quedé con la imagen de su mano tocando el borde de la encimera, como quien ya posee. Guardé las capturas en una carpeta con fecha. Añadí una nota. Piso muestra, marca de la agencia en la puerta, nombre del comercial en la pared. Marisol me escribió otra vez. Que no mirara solo la emoción, que apuntara hechos y evitara palabras grandes. Le prometí hacerlo. Propuso un plan. Consulta con la abogada Ana, reunión con el notario Gutiérrez y verificación de horarios y firmas. Más papeles, menos ruido, escribió. Salí del registro con la carpeta pegada al pecho. En la calle, el aire olía a pan. Caminé hasta la plaza, leí de nuevo el documento y marqué algunos renglones con un lápiz. Pensé en mamá, en su paciencia. Ella habría sentado las palabras una por una sobre la mesa antes de decidir. Yo, en cambio, tenía prisa, pero una prisa quieta. Me detuve en una cafetería y pedí un café solo.
Escribí a Daniel y borré el mensaje. ¿Qué decir sin abrir otra pelea? Opté por enviarle una foto del sol cayendo en la fachada con una leyenda corta. He venido al registro. No añadió nada, pero en el visto imaginé su respiración. Pagué y volví a casa con la carpeta en la mochila. Guardé la nota en una funda plástica. Me senté junto a la ventana y dejé que el ruido de la calle bajara. El móvil vibró de nuevo. Era un mensaje de Diego. La familia se reunirá en Reyes. Mejor que estés. Miré la fecha del asiento en la nota simple. Conté los días con los dedos. Sentí el golpe seco de una puerta que se aproxima al cierre y que aún puedo detener con la palma abierta. Día de Reyes. El patio se llenó con chocolate caliente, papel de regalo y una corona sobre el roscón. Al mediodía, la mesa parecía una foto familiar. Víctor en la cabecera, Sofía sirviendo, Daniel con los cuchillos, Elena organizando, Clara grabándolo todo. Recordé el mensaje de Diego. La familia se verá en Reyes. Mejor que estés. Elena golpeó la copa. Antes de que se enfríe el chocolate, una noticia. Se colocó la corona que los niños le habían puesto y habló con ese tono que nadie interrumpe. Hemos decidido crear un fondo para el futuro de Clara, una ayuda seria, como corresponde al apellido. Clara abrió los ojos. Sofía asentía. Daniel evitó mis ojos y repartió roscón. Víctor sonrió sin convicción. Yo apreté la servilleta para anclarme. Un piso propio, cerca del centro, siguió Elena. No hay prisa, pero conviene reservar. Aquí todo va rápido. Y añadió, la familia primero, lo nuestro con los nuestros. Bebí el chocolate para no hablar. Pensé en la nota simple con el asiento de arras y en las historias del piso piloto que Clara había subido. Miré a Diego con migas en la barba. Me guiñó un ojo y, sin medir, dijo alto. Total, si Clara se muda pronto al piso a nombre de su madre, habrá que ayudar con los muebles. Un tenedor sonó contra el plato. Sofía se aclaró la garganta. Diego exagera. Elena sonrió sin mover los ojos. Clara miró el móvil. Daniel dejó el cuchillo sobre la tabla. Víctor cambió de tema con su vieja habilidad para fabricar paz. Habló de juguetes y rebajas. Guardé la frase a nombre de su madre como un papel doblado. Si el piso iba a nombre de Sofía, no era solo un regalo, era mando. Diego intentó arreglarlo. Quise decir, si se decide eso, puedo conseguir unas sillas. Nadie rió. La corona de Elena perdió un diente dorado y cayó. Ella la enderezó. Llegaron los regalos de los niños. Abrieron cajas, corrieron alrededor del limonero. Mientras recogíamos, Elena anunció listas y encargos. Yo asentí como quien toma dictado. Daniel me ofreció café sin mirarme. Más tarde, dije. Diego me llevó al patio. Perdona, susurró. No midí. ¿De dónde salió lo del nombre? Pregunté. Se encogió de hombros. Se oye. A veces me entero sin querer. No insistí. En un pueblo pequeño el rumor es un río que siempre haya salida. De vuelta a la mesa, Sofía hablaba de presupuestos. Nada ostentoso, lo justo para empezar con buen pie. Miré a Víctor. Evitaba ojos cuando las frases se volvían precisas. Golpeó 2 veces la taza, su señal de cambio de tema. Nadie cambió nada. La tarde siguió como si celebráramos lo mismo. Al terminar los postres ofrecí ayudar. En la cocina, Elena lavaba y yo secaba. No confundas las cosas, Isabela, dijo sin mirarme. Todo es por el bien de Clara. Respondí con un lo sé, que no era un sí. Al volver al patio me crucé con Víctor llevando su portátil al salón. Voy a imprimir una confirmación, murmuró. La casa se vació despacio. Los niños salieron con globos. Diego me apretó el hombro. Daniel dijo que me quedara si quería. Sofía guardó la corona en una bolsa. Recogí platos, apagué velas, cerré el patio. El patio olía a azúcar y a naranja. Pensé en mamá barriendo ese mismo suelo y en su manera de resolver las cosas con papeles y paciencia.
De noche pasé por el salón para dejar una bandeja. El portátil de mi padre seguía abierto sobre la mesa baja. La pantalla mostraba el correo. No toqué nada. En la bandeja de entrada había un asunto en negrita. Confirmación de arras, inmueble, Alcalá. Debajo, otro. Próximos pasos y modelo de reserva. No abrí, me aparté. Me temblaban las manos, no por rabia, sino por la cercanía del momento. Tenía la nota simple, las fotos de la gente, la tarjeta, la frase de Diego. Ahora tenía, sin buscarlos, los títulos exactos de 2 correos. Apagué la lámpara y quedé un minuto en la penumbra. Me repetí el plan: no discutir hoy, preparar el enfrentamiento, pedir cita con el notario y con la abogada. Y cuando hable, no llevar gritos, llevar pruebas. Imprimí el correo de la gente. El papel salió tibio de la impresora. El zumbido se mezcló con mi pulso. Tenía asunto, fecha y número de expediente. Llevé las hojas al salón de la casa de mi padre. Hoy era el día de hablar. El salón estaba quieto. Las cortinas dejaban una luz pareja. Víctor leía el periódico con las gafas al borde de la nariz. Tosió, dobló la página, intentó sonreír. Puse los papeles sobre la mesa baja. «Quiero entender esto», dije. Él miró el encabezado. Parpadeó. Durante un segundo se volvió más viejo. «Isabela, no es un buen momento». «Nunca lo fue, por eso vengo con hechos». Enumeré sin alzar la voz. La tarjeta de la gente, las fotos frente a la casa, la nota simple con el asiento de arras. Las historias del piso piloto. Dije cada cosa una sola vez. Dejé espacio. No hubo respuesta. Sofía entró desde la cocina con una taza de té. «¿Qué sucede?» «Papeles», dije. «Asuntos prácticos», repitió. «No te preocupes». Víctor intentó tomar la iniciativa. «No es tan grave, es una reserva». Señalé la línea donde decía arras recibidas y la cifra. Él siguió el renglón con los ojos. «Quiero oírlo de ti», dije. «¿Te comprometiste por escrito a vender la casa?» Sofía se adelantó. «Tu padre hizo lo que debía. Es por el bien de todos». «Quiero oírlo de él». Víctor tragó saliva. «He firmado unas arras», dijo. «Si todo sale bien, se firmará la escritura». La admisión me dejó una calmadura. «¿Cuándo firmaste?» Buscó en el móvil. Dudó. Sofía respondió primero. «Esta semana, el notario tiene hueco. No hay que dramatizar». «No pregunto esta semana. Quiero el día y la hora». Víctor apretó el puente de la nariz. Dijo una fecha breve. La repetí en voz baja para fijarla. «Esa mañana tengo consulta», añadió. «Nada serio». Sofía frunció el ceño. «No entres en detalles». «Entraré en todos», dije. «Quiero ver el contrato y los correos, también el justificante de esa consulta». Él abrió la boca y la cerró. Le tendí una carpeta. «He reunido lo que pude. No vengo a pelear, vengo a ordenar». Sofía se inclinó. «Te estás poniendo contra tu familia. A Clara le hace ilusión su piso». «Pido claridad. El apellido no es un salvoconducto». Silencio. Afuera pasó un coche. El sol se movió 1 centímetro sobre la alfombra. «Voy a enseñarte lo que tengo», dijo Víctor. «Pero no hoy. Estoy cansado». «Entonces envíamelo por correo. Hoy». Asintió sin mirarme. Tomó el portátil. Tecleó despacio. Yo esperé de pie. Recordé todas las veces en que cambiaron de tema cuando yo decía «la casa de mamá». Antes me empujaban con una frase. Hoy no. Llegó un correo a mi móvil. Asunto. Confirmación y borrador. Abrí el archivo. 2 páginas. Nombre del agente. Referencia catastral. Condiciones, fechas. En la esquina, mi apellido mal escrito. No me detuve ahí. «Gracias», dije. «Lo revisaré con una abogada». Sofía rió breve. «Esto es de sentido común». El sentido común también firma en notaría. Víctor se levantó. Fue a la cocina. Abrió el cajón de los imanes. Volvió con un papel doblado. «Mañana me hacen una intervención pequeña», dijo. «Es rutina». Desplegué el papel. Era la cita del hospital. La fecha me golpeó.
Coincidía con la prevista para la firma de la escritura. ¿Vas a firmar el mismo día de la operación?, pregunté. Nadie contestó. El silencio hizo su trabajo. Guardé el comprobante en la funda junto a las hojas impresas. No subí la voz, no lloré. Necesito que detengas cualquier trámite hasta revisar esto, dije, y que me autorices a pedir información al notario. Víctor asintió sin levantar la vista. Lo pensaré. No es una cortesía, es una petición formal. Me miró al fin. Estaba cansado, pero también aliviado de que alguien pusiera nombres. Me despedí sin abrazo. En el pasillo el teléfono vibró. Un mensaje del hospital recordaba la hora de ingreso de Víctor. Confirmaba lo que acababa de leer. Me quedé quieta. Guardé el móvil. Supe que la próxima conversación ya no sería en esta sala, sino frente a un mostrador con sellos y un reloj de pared. El patio olía a naranja y a papel recién impreso. Coloqué la cita del hospital sobre la mesa, junto a los platos del aperitivo. Era un folio sencillo, con hora y sala. Miré a mi padre. El sol le marcaba las arrugas como surcos. Respiré, sostuve el papel con 2 dedos y hablé sin elevar la voz. Antes de comer, necesito entender esto. Deslicé el folio hacia él. Es tu cita de mañana. Ingreso a las 9. La escritura, según el correo de la gente, está prevista a las 11. ¿Cómo vas a firmar si estarás en el hospital? Daniel dejó de cortar pan. Elena se acomodó la servilleta como si solo corrigiera un gesto. Sofía sonrió por inercia, pero la sonrisa no llegó a los ojos. No dramatices, Isabela, dijo Elena. Siempre hay margen. Se puede cambiar la hora. Saqué la impresión del correo de la gente. Aquí dice, miércoles, 11 en punto, Notaría Gutiérrez, sala 3. Lo recibí de ti, papá. Señalé la fecha. Coincide. Víctor retiró el periódico. Acarició el borde del papel de la cita sin mirarlo. La intervención es breve. Quizá salga a tiempo. ¿Para cruzar la ciudad, llegar a la notaría y firmar una venta?, pregunté. ¿Con anestesia aún en el cuerpo? No. Sofía apoyó la taza. Se puede firmar otro día, o puede firmar un representante. Hay soluciones. ¿Un poder?, dije. ¿Quién lo preparó? ¿Quién corre detrás del calendario para que todo encaje salvo yo? Elena intervino como árbitro. Estamos organizando. Es práctico. No conviertas una gestión en un pleito. Lo práctico, respondí, no se hace empujando a un enfermo a firmar, ni llevando a un agente a una casa que no te pertenece. Clara dejó el móvil. No hagas drama, Isa. Es un piso, no una guerra. Me volví hacia ella y luego miré a Sofía. ¿Fuiste tú quien llevó a la gente a la casa? ¿Con qué derecho abrió aquel dossier frente a la fachada? Hay fotos, hay fechas. Inés los vio. La palabra vio quedó flotando. Diego carraspeó. Tenía la copa de agua a medio beber, la sostuvo un segundo más de lo necesario. Diego, dije con calma, cuenta lo que viste, solo eso. Él miró a Víctor, luego a Sofía. Los vi 2 veces, cerca de la casa, ella y el agente. Hablaron de reservar, de no perder la ocasión. La carpeta era de agencia. No me metí. Pensé que estaba todo hablado. Pasé por allí, dijo Sofía, rápida. No recuerdo los detalles. El agente me pidió opinión de la zona, nada más. Te vio abriendo el portón, añadí. Te vio señalar el patio como si fuera tuyo. Sofía secó, sin necesidad, un vaso limpio. El pulso le tembló. Ayudo a tu padre, nadie te ha excluido. Me han excluido en cada etapa, dije. Arras presentadas sin aviso, visitas a escondidas, una firma prevista el mismo día que una intervención y un poder en el aire para que otro rubrique por él. Eso no es ayuda, es prisa. Víctor habló por fin. Quería evitar discusiones, me dijeron que así era más fácil. ¿Quién te lo dijo?, pregunté. Silencio. El patio, de pronto, se oyó demasiado. En el callejón pasó una bicicleta. El limonero movió 2 hojas. Elena juntó las manos.
El patrimonio de la familia debe quedarse donde corresponde. El patrimonio no necesita sombras, respondí. Necesita claridad y tiempo. Daniel levantó la mirada. Quizá deberíamos parar y revisar todo. Helena lo miró con incredulidad. Clara volvió a su pantalla, pero no grabó. Sofía apretó la taza hasta que hizo un clic sordo sobre el platito. Puse la cita del hospital junto al correo de la gente. Así está la línea de tiempo. Mañana a las 9, hospital. A las 11, escritura. Entre medias, nadie común cruza Madrid, firma y regresa como si nada. No te expongo, papá, te protejo. Él pasó el pulgar por el borde del papel hospitalario y asintió apenas. Estoy cansado, murmuró. No hablemos de cansancio, dije suave. Hablemos de responsabilidad. Necesito que llames al notario y suspendas. Hoy, o lo haré yo con la abogada. Diego respiró hondo, como quien libera una piedra del pecho. Nadie más habló. Por primera vez, la mesa quedó en silencio. Ni una frase, ni una broma. Solo platos, sol y el ruido lejano de un balón contra el suelo. Entonces vibró mi móvil. Número desconocido. Miré a todos y contesté. ¿Sí? Una voz clara, de oficina. Buenos días, le habla la notaría Gutiérrez. Hemos recibido una consulta relacionada con la vivienda de Alcalá. Conviene que nos veamos para aclarar extremos de la cita y documentación. ¿Podría venir mañana a primera hora? Tragué despacio. Sí, dije. Allí estaré. Colgué. Guardé el teléfono. Nadie preguntó nada. El aire cambió 1 grado. El almuerzo no había empezado y, sin embargo, ya no era el mismo día. La notaría olía a papel y barniz. Crucé el vestíbulo con la carpeta pegada al pecho y di mi nombre. La recepcionista indicó la sala del fondo. Allí, entre estanterías y lomos color vino, me esperaban el notario Gutiérrez y Ana, la abogada que Marisol me recomendó. El silencio tenía reglas. Se habla bajo y se apuntan fechas. Puse sobre la mesa mis pruebas. La nota simple, las fotos de la gente frente a la casa, la tarjeta, las capturas del piso piloto y la cita del hospital de mi padre. Gutiérrez se ajustó las gafas, pidió el expediente y lo abrió con paciencia de oficio. Ana preparó su libreta y me pidió calma con un gesto. El correo que recibió de su padre, dijo el notario, menciona firma el miércoles a las 11. Aquí consta la reserva y un borrador de escritura hecho a prisa. Pasó páginas. Debo verificar la cadena de comunicaciones y, sobre todo, si la firma sería personal o por representación. Le acerqué la hoja de la intervención médica. La miró como quien consulta una brújula. Ese mismo día, a las 9. Ana intervino. Si existía intención de firmar bajo sedación o con un poder reciente, hay posible vicio del consentimiento y abuso de urgencia. Gutiérrez comparó un patrón de firma de Víctor que constaba en una escritura antigua. La rúbrica es estable, pero aquí veo un poder redactado ayer por la tarde, aún no elevado a público. Lo trajo una tercera persona para agilizar. Alzó la vista. Una mujer, cabello oscuro, traje claro, insistió en no perder la ventana. No hizo falta que dijera nombres. Ana solicitó copia simple del borrador y anotó: notificación fehaciente, suspensión de la cita, transparencia para todas las partes. Isabela, dejemos rastro, pida por escrito acceso íntegro a la documentación y, notario, propongo una diligencia interna que refleje estas circunstancias. Gutiérrez asintió. La notaría no resuelve disputas, pero vela por la regularidad. A la vista del parte médico y del poder en tránsito, reprogramaremos la cita hasta aclararlo. Informaré a la contraparte de que se pospone por prudencia. Era la primera vez en semanas que la mesa no se inclinaba en mi contra. Ana me miró con firmeza. Las arras admiten salidas. Si hubo presión o información oculta, cabe discutir la validez. Puede pedirse resolución sin penalización e incluso daños. Lo clave es proteger el tiempo.
Hoy enviaremos un burofax dejando constancia de su oposición a firmar en esas condiciones. Haré un informe breve, añadió Gutiérrez, para dejar constancia de la incompatibilidad de horarios y del intento de representación de última hora. No prejuzga, pero pesa. Selló una hoja. Le daré copia. Le conté lo que dijo Inés, lo que vio Diego y cómo el agente fotografió la casa. El notario tomó nota de los testigos y de la tarjeta. La presencia de terceros en la vivienda sin autorización ya es señal. Es clave quién abrió la puerta. Ana apuntó. ¿Y si alguien se presentó como propietaria o representante sin acreditación? ¿Es suficiente?, pregunté. Para hoy, sí, dijo Ana. Desde ahora actúe por escrito. Nada de discusiones en patio. Reúna facturas de mejoras y correos que muestren su vínculo con la casa. Nunca entregue originales, copias con fecha. Gutiérrez redactó una comunicación a los comparecientes. Leí: diferimiento de la firma, revisión de poderes, verificación médica, comparecencia personal y consciente del vendedor. Cada palabra era una piedra en el cauce. Firmó, estampó un sello y me ofreció el documento. Guardé la copia en la carpeta, detrás de la nota simple. El peso cambió. Ana sonrió apenas. Hoy la balanza se mueve. Al salir al pasillo, vibró el teléfono. Mensajes del grupo familiar. Elena escribió que yo malinterpretaba y hacía dramas que perjudican a Clara. Sofía añadió que la desunión daña el apellido. Leí sin contestar. El eco de la notaría me acompañó hasta la calle. En la mano llevaba un informe, una cita suspendida y una ruta. Detrás de la puerta se oyeron pasos. No supe si venían hacia mí o se alejaban, pero entendí que por fin caminaba sobre suelo firme. Elena me esperaba en el salón de Daniel como quien ocupa una frontera. Tenía el abrigo doblado sobre el brazo y la barbilla alta. Las persianas dejaban franjas de luz en la alfombra. Yo llegué con la carpeta de la notaría en la mano. Sentí el olor a café viejo y a muebles encerados. «Así no, Isabela», dijo antes de que yo saludara. «Has ido a la notaría, has movido cosas sin consultar, nos dejas en mal lugar, la gente habla». Su voz era baja, pero cada palabra estaba afilada. Dejé la carpeta sobre la mesa y respiré. Fui a preguntar por una firma prevista el mismo día de la intervención de mi padre. No hice teatro, pedí claridad. El notario ha suspendido la cita para revisar poderes y horarios. Hay un informe. Clara entró con el móvil en la mano. Sonrió hacia la pantalla y luego hacia mí. «Eres muy dramática, Isa. Siempre te crees el centro. Esto era una ayuda para mí. Tú lo conviertes en un juicio». «No es un juicio», dije. «Es una casa y es nuestro padre. Nadie firma sedado. Nadie abre nuestra casa a un agente sin avisar». «Tu obsesión con esa casa es infantil», cortó Elena. «Te escondes detrás de recuerdos para impedir que los demás avancen. La familia necesita decisiones, no caprichos». Daniel estaba de pie junto a la ventana. Se frotaba las manos como si tuviera frío. Miró un segundo la carpeta y después a Elena. «Quizá podamos oír a Isabela», dijo sin fuerza. Ella se volvió hacia él con una ceja en alto. «¿Oír qué? Ya lo ha hecho». Saqué la copia del informe. Aquí consta el diferimiento. Aquí que hubo un poder redactado a última hora. Y aquí que una mujer insistió en acelerar. El notario ha pedido comparecencia personal y consciente de Víctor. Coloqué el papel despacio. Yo solo quiero tiempo y luz. Elena ni lo miró. Los papeles son papeles. Lo que daña es tu actitud. Has provocado mensajes, llamadas, dudas. ¿Sabes lo que cuesta recomponer la imagen de una familia cuando alguien la mancha? ¿Imagen de quién?, pregunté. En Alcalá todo se sabe. Se sabrá también que protegimos a un enfermo de una prisa absurda. Eso no mancha, eso limpia. Clara chasqueó la lengua. Siempre tan moral, mientras tanto yo sigo sin piso. No se trata de privarte de nada, respondí. Se trata de hacer las cosas bien.
Si queréis ayudar, hacedlo sin usar la casa de mamá a escondidas. Tu madre ya no está, lanzó Elena. Deja de usarla para bloquear. El apellido continúa por los vivos. La frase me dolió, pero no la dejé crecer. Por los vivos, entonces hagamos lo correcto. Miré a Daniel. Tú sabes que esto no está bien. Elena dio un paso. No pongas a Daniel en medio. Él entiende de responsabilidades, no de impulsos. Daniel abrió la boca y la cerró. Acarició el borde de una taza vacía. Elena, por favor. Luego me miró. ¿Qué más dijo el notario? Que enviará comunicación a la contraparte, que necesita verificar todo, que no corramos, que hablemos con Ana y dejemos rastro escrito. Guardé el informe. No he llamado a nadie más. Elena soltó una risa seca. Llámalo como quieras. ¿Has expuesto a Víctor? ¿Has obligado a Sofía a dar explicaciones a media familia? Eso no se hace. Exponer es llevar a un hombre a firmar el día que lo operan, dije. Exponer es abrir una casa ajena a un agente y fingir que nadie mira. Clara se sentó y cruzó las piernas. ¡Qué agotadora eres! Me apuntó con el móvil como si tomara una foto y lo bajó. De verdad, qué manera de complicarlo todo. Clara, dijo Daniel, basta. Fue suave, pero algo cambió en su tono. Se acercó a la mesa, tomó la carpeta. Pasó las páginas sin entender del todo, pero sin huir. Necesito que esto pare, dijo finalmente. Un momento, que pare. Elena se enderezó. ¿Vas a dejar que ella nos hunda? Piensa en tu hermana. Pienso en mi hermana, respondió Daniel, y por primera vez me sostuvo la mirada como cuando éramos niños. Mi hermana tiene derecho a saber, tiene derecho a pedir tiempo, tiene derecho a que nadie decida por encima de su cabeza. Las palabras salieron claras, una detrás de otra, sin temblor. El salón quedó distinto. Hasta Clara dejó el móvil en el sofá. Elena respiró hondo, como si contara hasta 3. Muy bien, dijo en un hilo. Si os ponéis sentimentales, no tengo nada más que añadir, pero que conste que esto nos hará daño a todos. Nos haría más daño fingir, respondí. A largo plazo, siempre duele más lo torcido. Elena cogió su abrigo. Cuando Víctor llame, decidís. Yo no me presto a sainetes. Cruzó la puerta con el mentón firme. Clara la siguió con un gesto apurado, pero al salir se giró y me miró con algo que no era burla. Tal vez miedo. Nos quedamos Daniel y yo en el salón. Miró el techo como si allí hubiera una línea que leer. Lo siento, dijo. He estado callado demasiado tiempo. Negué con la cabeza. Hoy has hablado, ya cuenta. Se sentó. No quiero perder a nadie, añadió, pero no voy a dejarte sola. Sentí que esa promesa llenaba el cuarto con una calma nueva. Me la guardé como un talismán. El teléfono vibró sobre la mesa. Mensaje de Víctor en el grupo familiar. Lo abrimos a la vez. Esta tarde a las 6, todos en el patio, escribió. Hablemos y cerremos esto. Volví a leer la hora, la palabra cerrar. Daniel suspiró. Será duro. Guardé el móvil. Estoy lista. La luz de la tarde cambió de tono en la pared. No había más ruido que el reloj. Esperamos sin hablar, como quien se prepara para entrar en una sala donde aún no sabe si habrá reconciliación o sentencia. La reunión fue en el patio de mi padre, a la hora en que la luz se vuelve oblicua y los pájaros hacen pequeñas discusiones en el limonero. Víctor nos había citado a todos. Las sillas formaban un círculo imperfecto. Ana, la abogada, llegó puntual con su cartera. Se notaba el silencio espeso, el que precede a las decisiones. Me senté con los papeles en el regazo y respiré por la nariz para no perder el hilo. Hablé sin adornos. Expliqué la secuencia completa. La tarjeta del agente, las fotos frente a la casa, las visitas que Inés había visto, la nota simple con el asiento de arras, las historias del piso piloto que Clara subió, el correo con la hora exacta de la firma y, por último, la cita del hospital con el mismo día y un margen imposible.
Puse cada documento sobre la mesa y esperé a que los ojos recorrieran las fechas. El orden de las cosas, dije, importa. Ana, con la voz baja, añadió lo esencial. La notaría había diferido la firma. Había un poder redactado a última hora. La intervención médica hacía inviable cualquier comparecencia consciente a las 11. Se enviarían comunicaciones formales. Lo responsable era parar, revisar, acordar por escrito. No veníamos a humillar a nadie, veníamos a proteger. Elena me miraba como si yo leyera un acta en otro idioma. Sofía, muy quieta, cruzó las manos sobre la falda. Clara no grababa, por primera vez en semanas. Daniel escuchó de pie, con los hombros tensos. Víctor, en cambio, parecía más pequeño, como si la ropa le quedara grande. Cuando terminé, tomó aire y me pidió que le repitiera la hora de la notaría. La repetí. Miró la cita del hospital. Le tembló el pulgar. Me equivoqué con las prisas, dijo por fin. Nadie habló. Creí que evitando ruido ganábamos paz. No ha sido así. Ana abrió su carpeta y dejó a la vista 2 folios. Eran un anexo y una instrucción dirigida al notario. Explicó que el anexo reconocía, por escrito, que no se realizaría ninguna venta ni representación sin comparecencia personal y lúcida de Víctor, y que, en todo escenario, se respetaría la legítima. La instrucción pedía suspender el trámite y, si procedía, negociar la resolución de las arras sin penalización, por concurrir circunstancias que afectaban al consentimiento. Elena intentó salvar terreno. Dijo que todo era una exageración, que la familia quedaba mal, que afuera nadie entendería tanto protocolo. Sofía buscó una grieta. Dijo que solo quiso ayudar, que el calendario apretaba, que Clara necesitaba seguridad. Ana respondió con cortesía que la seguridad empieza cumpliendo las formas y que la ley no es un adorno. Daniel, inesperadamente firme, dijo que apoyaba el plan de Ana y que prefería una familia cansada pero limpia, a una veloz y torcida. Víctor firmó el anexo con una letra lenta, luego la instrucción al notario. Puso la fecha. Me pidió que guardara copia. Yo asentí. Sentí, como una ola que baja, la tensión en la nuca. No celebré. Acaricié el borde del papel. Era una firma y, sin embargo, era un dique. Clara permaneció muda. Se quitó el pelo de la cara y bajó la vista. No había reproche en sus ojos, solo un cansancio nuevo. Elena dejó escapar un suspiro breve, más resignación que derrota. Sofía no encontró frase. Miró el limonero como si hubiera una respuesta en el árbol. Diego, al fondo, soltó por fin el aire que había estado reteniendo. Nadie aplaudió. La justicia familiar no tiene aplausos. Ana leyó en voz clara el punto dedicado a la legítima, para que no quedara duda. La casa, como mínimo, quedaba protegida en su parte indisponible. Cualquier movimiento futuro exigiría transparencia, tiempo y acuerdo. Si la compraventa se caía, se reclamaría la devolución de lo entregado. Si alguien intentaba atajos, habría burofaxes y medidas. Nadie discutió. A veces la autoridad más suave es la que llega con documentos y pausa. Guardé las copias en una funda. Propuse, sin forzar, algo más pequeño que el alivio. Dije que, si el desenlace lo permitía, me gustaría dedicar cada año una parte a un fondo de libros con el nombre de mamá para los niños del barrio. No fue una condición, fue una semilla. Víctor asintió con los ojos húmedos. Daniel dijo que él pondría la primera caja de cuadernos. Nadie más habló, pero el patio pareció abrirse 1 centímetro. La tarde se volvió casi fría. Repartimos té, recogimos platos, movimos sillas. Ana se despidió con un apretón de manos sin ceremonias. Víctor guardó los folios firmados en la carpeta azul del aparador, la que él llama la de los papeles serios. Yo miré la pared donde mamá marcó mi altura. Seguía ahí, un trazo fino, obstinado. Salí del patio cuando el sol ya tocaba la esquina. Caminé hasta la calle despacio. Sentí alivio, sí, pero también el borde de algo nuevo.
La casa se quedaba, al menos en su parte protegida. El resto, tal vez, se negociaría con tiempo. La familia no era la misma. Había líneas que ya no cruzaría. Sonó un mensaje en el móvil, una confirmación de la notaría con el acuse de recibo. Guardé el teléfono y respiré. No era un final de película. Era un comienzo distinto, con papeles en regla y una promesa en voz baja. Cuidar lo que nos sostiene y, cuando se pueda, convertirlo en ayuda con el nombre de mi madre. Cerré la carpeta de documentos. El clic del cajón sonó como un punto final a los días más pesados. Al mirar atrás entendí algo. La piedad filial no significa obediencia ciega, sino saber marcar límites para que padres e hijos se respeten. En la vida, solo cuando uno se atreve a sostener pruebas y la ley, la justicia tiene donde afirmarse, aunque llegue tarde. Afuera, el olor a arroz recién hecho de la casa vecina me devolvió una calma sencilla. Si esta historia te ha tocado, dale like, comparte, suscríbete y deja tu comentario. Escribe 1 si estás de acuerdo, escribe 2 si crees que aún hay algo por mejorar.